Enseñanza apostólica. El privilegio de oír. Vamos a aprender hoy una enseñanza muy importante para nuestra vida espiritual. El privilegio de oír. Dios promueve la cultura de oír porque Él se comunica con palabras. Dios se comunica con sueños, con visiones. Cuando Él viene en persona a enseñar, a ministrar, mas también Él enseña con palabras. Por lo tanto, Dios promueve y establece una cultura de oír sus palabras para que aprendamos, entendamos y pongamos por obra su voluntad. Vamos a leer la escritura en Ezequiel capítulo 2, verso 8. La escritura dice: Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Dios en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 2, establece la cultura de oír a toda la nación de Israel, porque Él les da el privilegio de oír su palabra. En Romanos capítulo 3, Dios da el privilegio de que una nación reciba su palabra, con el privilegio de poder entenderla, para poder hacerla. Pero vemos en la historia de ese pueblo que Dios revela cómo se comportaron en cuanto a oír la palabra de Dios. Muchos fueron obedientes, mas algunos fueron llamados por Dios mismo casa rebelde. Casa rebelde significa casa malcriada, porque no quieren oír lo que Dios dice. Dios mostró que los que no querían oír lo que Él decía recibían consecuencias negativas a causa de su desobediencia. Lo que ellos vivieron cuando Dios los castigó se convierte en ejemplo para que ahora nosotros en el nuevo pacto, con una nueva cultura de oír que Dios promueve y establece, tengamos como ejemplo a fin de que oigamos, como dice el apóstol, prontos para oír, a fin de que la cultura de oír se establezca y se arraigue en nosotros, para que estemos, como dice el apóstol, arraigados y cimentados en Él. Porque Dios se comunica con palabras. Cuando Jesús vino, Él hablaba constantemente. Él estableció la cultura de oír. Vamos a ver una escritura importante acerca de el privilegio de oír que Jesús traía para producir obediencia a Dios en todas las áreas, para manifestar la voluntad de Dios en todos sus hijos constantemente. Juan capítulo 10, verso 2 al 5, la escritura dice: Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Dios quiere que tú tengas claro el discernir de la palabra que escuchas, porque el extraño enseña y el buen pastor enseña. Dios quiere que tú adquieras sensibilidad, discernimiento y experiencia en saber cuándo te habla el pastor, porque Él dijo, Jesús, en Juan 10, que Él revela que las ovejas se conocen como ovejas
porque conocen la voz del pastor, y que al extraño no lo seguirán, porque huyen del extraño, porque no conocen la voz del extraño. La oveja de Dios, los hijos de Dios, solo conocen la voz de Dios. Por eso solamente pueden seguir a Dios. Eso sucedió a Mateo, cuando trabajando Jesús aparece delante de él y le dice, sígueme. Entonces Mateo se levantó y le siguió, porque recibió revelación del pastor y recibió revelación de que él era oveja. Cuando Dios dice que sus hijos son ovejas, Dios está hablando de características. Dios establece una relación pastor-oveja, representando al pastor como a Dios y a la oveja como a sus hijos. Las ovejas tienen la característica de oír la voz del pastor. Pero si esa oveja no es de esa manada, de ese redil del cual ese pastor cuida o es dueño, esa oveja no lo va a oír. Por ejemplo, si una oveja está silvestre y la toman para volverla doméstica y hacer de ella el negocio de ganado de oveja, ella va a tener relación con un pastor. Pero esa oveja, como era silvestre, no oía a nadie. Ahora que fue comprada por precio, traída al redil, esa oveja tiene que aprender a oír al pastor. Por eso Dios habla del privilegio de oír, porque el privilegio de oír hace que esa nueva oveja que entra en la cultura de la manada del buen pastor pueda aprender a vivir como oveja de ese pastor que le da privilegios a esa manada. La forma de que la oveja viva como el pastor quiere, de que prospere como el pastor quiere, de que crezca como el pastor quiere, es que la oveja aprenda a oír. Si el pastor le abre la puerta y le dice sal, la oveja debe salir. Si el pastor coloca en el envase de agua para que la oveja beba agua y le dice bebe agua, o la guía a que beba agua, la oveja debe oír para poder beber, porque tiene sed. Las necesidades de la oveja son suplidas en la medida que la oveja puede oír la voz del pastor, que le da todas las cosas que la oveja necesita. Así que esa relación de la vida ganadera del pastor y la oveja, Dios la representa en la relación que Dios tiene con sus hijos, porque de igual manera Dios crea la cultura de oír para que, así como Mateo, que escuchó la palabra de Jesús, del buen pastor que vino delante de él y que lo hizo que lo siguiera, así Dios quiere que nosotros sigamos a Dios en todo lo que Él nos hable, porque Dios nos trae a su cultura. La cultura de Dios es una cultura de oír. Todo es hablado. Cuando Jesús vino, Jesús hablaba. Algunas veces Jesús usaba las escrituras proféticas, usaba la Torá para enseñar, mas cuando enseñaba, hablaba lo que Dios ponía en su boca para hablar. Su enseñanza era oral, porque creaba la cultura de oír. Por eso Él le dice al profeta Ezequiel, no sea rebelde como la casa rebelde. Dios le decía que fuese obediente a la palabra. La palabra de Dios produce obediencia, pero la palabra de Dios tiene un requisito. Tienes que decidir obedecerla, tienes que aceptarla, y tienes que obedecerla, porque es una palabra que produce un reto,
es una palabra que necesariamente va a hacer que tú creas en algo que naturalmente no se puede. Es una palabra sobrenatural que hace que crezcas con poder para manifestarte de manera sobrenatural. Por eso para Dios es importante que tú uses el privilegio de oír, porque los que más oyen son los que más obedecen. Los que más oyen son los que más hacen la voluntad de Dios con mayor respaldo de Dios. Si usted oye a Dios en el lapso del día 5 veces y otra persona lo oye en el lapso del día 50 veces, Dios va a hacer más cosas con la persona que lo oye 50 veces. Su propósito es que todos sus hijos lo oigan constantemente. Cuando después que Jesús sube al cielo, los apóstoles enseñan también oralmente. Algunas veces ellos usaban la escritura, pero ellos también promovían la cultura de oír. En Hechos capítulo 15 vemos que la iglesia se reúne y da una orden que la envían a todas las naciones donde estaba una iglesia. El propósito de esa orden era que fuese oída y que fuese obedecida para hacer la voluntad de Dios. Ellos promovían la cultura de oír. Esa carta con las órdenes que fue enviada a la iglesia en todas las naciones está vigente, porque Dios quiere que la cultura de oír sea permanente en sus hijos. Por eso Dios le dijo al profeta: no sea rebelde como la casa rebelde. El apóstol escribe: como hijos obedientes. Jesús habló una parábola en la que decía que un padre tenía 2 hijos. El hijo con la cultura de oír se reconoce. Jesús habla diciendo: un padre tenía 2 hijos. El padre dijo: ve a hacer esto. Y él dijo: yo voy, pero no fue. Y el otro hijo dice: yo no quiero ir, yo no voy. Pero después, arrepentido, fue. Arrepentido significa que recibió la cultura de oír y que se mantuvo en la cultura de oír, obedeció la palabra del Padre. Así que fue a hacer la obra y la voluntad de su Padre. Jesús después pregunta: ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y le responden: el que obedeció. Ellos respondieron correctamente. El que tiene la cultura de oír va a hacer lo que Dios hace. Por eso Dios promueve la cultura de oír, para que tú como hijo de Dios, según Efesios 5:1, que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, tú con la cultura de oír obedezcas y hagas la voluntad de Dios. Dios quiere que tú entiendas su palabra, que obedezcas su palabra y que hagas su palabra real en ti, que la obedezcas, que la experimentes. Porque la palabra de Dios produce que con tu fe tú puedas entender. Al entender, tú traes la manifestación del poder de Dios y de la voluntad de Dios a cualquier lugar. Con la palabra de Dios que vas a hablar y con la palabra de Dios que vives, que obedeces. La palabra de Dios se habla y la palabra de Dios se vive. Cuando tú la vives, manifiesta el poder de Dios, se manifiesta la presencia de Dios, se manifiesta las obras de Dios, se manifiesta la voluntad de Dios. Pero también Dios hace que hable su palabra. Cuando Dios hace que hable su palabra, envía prosperidad, extiende el reino de Dios.
manifiesta su poder y manifiesta la cultura de oír para que las personas desarrollen su fe, para que entiendan, crezcan, obedezcan y hagan la voluntad de Dios. Para Dios es importante que tú recibas la cultura de oír. Por eso es que Dios hizo que los profetas se manifestaran para establecer la cultura de oír, porque Dios transmitía su voluntad oralmente. Él dijo por medio del profeta: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios hablaba claramente de que Él quería establecer la cultura de oír cara a cara, no solamente leyendo las escrituras, no solamente aprendiendo enseñanzas basadas en la escritura, sino que Él quería establecer una enseñanza directa, cara a cara, con cada uno de sus hijos. Jesús lo reveló cuando dijo: todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque tiene la cultura de creer, porque viene a donde el pastor como oveja para adquirir la cultura de oír a fin de crecer y hacer la voluntad de Dios. Dios trabaja con los que oyen la palabra de Dios. Cada persona que recibió milagros, sanidad, prodigio, resurrección, limpieza de leprosos, oía la palabra de Dios. Jesús se encontró con personas que oían la palabra de Dios, pero que al leerla no la entendían correctamente. Los reúne y encuentra a Jesús un debate en el que unos decían que había resurrección y en el que otros decían que no había resurrección. Entonces Jesús les dijo: ¿cómo leen? Y empieza a enseñarles la interpretación correcta, la revelación de lo que Él quiso decir cuando habló. Por eso le dijo al profeta: no sea rebelde como la casa rebelde, porque ellos no quieren oír, ellos quieren oír para dar su interpretación. Dios no da interpretación, Dios da revelación, porque Dios habla. Dios no traduce, Él habla. Él dice: así ha dicho Jehová. Él no dice la traducción de lo que dice, Él lo dice claramente. Dios habla claramente. Por eso Él constantemente, al crear la cultura de creer, llamaba a los hijos de Israel los hijos de los profetas, porque los hijos oyen al Padre. Entonces, cuando Jesús se encuentra en ese debate, al compararlo con el debate que hay en Hechos capítulo 15 que tiene la iglesia a causa de unas cosas que querían saber la iglesia que estaba en otras naciones, al comparar esas dos situaciones, vemos que la iglesia en Hechos 15 tiene la revelación correcta de lo que se tenía que hacer, y que los dos grupos que buscaban la verdad de lo que Dios decía se habían equivocado y tenían interpretación. Cada uno tenía interpretación. Aunque el primer grupo tenía una interpretación correcta, pero no tenía la capacidad para promover la cultura de oír en el otro grupo, porque el otro grupo permanecía rebelde a lo que Dios enseñaba. Ese grupo decía que no había resurrección. Ambos grupos usaban la escritura para usarla como doctrina a fin de afirmar la verdad que ellos creían que era cierta. Mas cuando Jesús está delante de ellos, les explica cuál era la verdad, les da revelación del significado correcto que Dios habló. En Hechos 15, cuando ellos hablan de manera unánime,
dice la Escritura, y le pareció bien al Espíritu Santo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros mandaros estas cosas necesarias. Y escriben y envían las cartas a la iglesia a todas las naciones. La iglesia tenía revelación porque andaba en la cultura de oír. Por eso Dios quiere corregir la cultura de la casa rebelde. Dios te habla sobre su palabra oral, no hay nada mayor. La palabra oral de Dios, la palabra hablada de Dios es mayor que la palabra escrita. Porque tú tienes que seguir a Dios, no a un libro. Porque Dios está vivo. El libro es usado como guía cuando Dios usa el libro para ser usado como guía, con la guía del Espíritu Santo para que sigas a Dios. Dios no va a permitir que tú uses el libro para alejarte de Dios, ni para estar aparte de Dios. Dios va a usar el libro para que tú estés cerca de Dios y unido a Dios, guiado por su Espíritu Santo, para que estés obediente, recibiendo, creciendo en la cultura del oír, porque sigues al buen pastor. De tal manera que cuando Dios te habla, tienes que entender que lo más importante es que Dios te habla. La palabra escrita de Dios es su palabra, es su voluntad, es su revelación, pero tienes que entender que es un complemento para que tú obedezcas a Dios. La palabra escrita de Dios es un instrumento para que tú sigas a Dios. Dios no quiere que sigas su palabra. Dios solamente quiere que lo sigas a Él. Dios no hace lo siguiente: pone aquí su palabra y se pone aquí Él, y te dice que decidas a quién decidir. Porque Dios siempre dijo lo correcto. Él habla claro. Él quiere que lo sigas a Él. Y su palabra te la da como un recordatorio, como un instrumento para que tú entiendas que Él te habla en persona, cara a cara. ¿Por qué Dios le habló a Moisés en el monte cara a cara? ¿Y por qué no le habló con un libro? Porque Dios quiere la cultura del creer. ¿Por qué crees que Dios mandó a escribir un libro en el Nuevo Pacto y otro libro en el Nuevo Pacto? Y cuando lo lees es un solo libro. Porque Dios promueve la cultura de oír. El oír la palabra que está escrita hace que tú oigas a Dios cara a cara constantemente. Dios no quiere que tú lo alejes a Él para darle más importancia a la palabra de Dios que está en un libro, para que sigas un libro creyendo que sigues a Dios. No, Dios quiere que tú leas el libro para que entiendas que tienes que seguir a Dios, quien te habla sus palabras constantemente. Porque Jesús dijo en Juan capítulo 10 que las ovejas oirán su voz. No dice leerán. Aunque vas a leer su palabra leída va a hacer que tú escuches la voz de Dios, quien te habla cara a cara. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 10, habla de que para Dios es más importante que tú lo escuches. Por eso los profetas hablan, por eso los apóstoles hablan, por eso la iglesia predica al pecador, por eso la iglesia aprende, por eso la iglesia enseña. ¿Qué cosa? Las palabras de Dios. El apóstol escribe: la palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros, no solo en ti, sino en el grupo de hermanos y ministros. Porque la palabra hablada de Dios es lo que nos guía, como cuando aparecía la columna de nube o la columna de fuego. Dios siempre manifiesta algo que contiene su vida para que lo sigas. Cuando Dios profetiza,
hace que tú seas inspirado, motivado a que lo obedezca a Él, a Él, a Él. Mateo siguió a Jesús, no se levantó a buscar la Torá que estaba en la sinagoga. Mateo se levantó a seguir a Jesús. Por eso Jesús tenía discípulos que los seguían a Él. Por eso la Escritura dice la multitud de sus discípulos. Por eso la Escritura dice que Jesucristo se apareció una vez a más de 500 hermanos a la vez. No apareció un libro, no apareció una hoja escrita con la palabra de Dios. No, apareció la presencia de Dios para hablarle a cada uno de esos 500, como se le apareció la presencia de Dios al discípulo Ananías para hablarle acerca de Saulo de Tarso, como se le apareció Jesús en el camino al desierto a Saulo de Tarso para hablarle y decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios se aparece para hablarte, porque el buen pastor busca a las ovejas para traerlas al redil, a fin de darles todo por medio de la obediencia a su palabra. Por eso Dios te da el privilegio de oír, porque Dios no va a hablar en vano. Cuando Dios dice, como Jesús, quiero ser limpio, habla porque su palabra va a ser obedecida, se va a convertir en una realidad lo que dice para la persona que cree, que oye, porque tiene el privilegio de oír dado por Dios. La Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios, que Dios habla. La palabra de Dios que Él habla, inspirada por su Espíritu. Por eso Jesús dijo, no se preocupen qué van a hablar o qué van a decir, porque en aquella misma hora os será dado lo que van a hablar, lo que van a decir. Por eso, cuando discutían los fariseos con Esteban, no podían resistir al Espíritu y a la palabra con que hablaba, porque hablaba por el Espíritu las palabras de Dios, a fin de que ellos, la casa rebelde, pudiera oír. Dios quiere que oigas lo que Dios dice. Dios viene para hablar, para hacer que adquieras la cultura del oír, a fin de que tengas todas las cosas. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Dios quiere que tú tengas contacto con Él, a fin de que oigas, a fin de que entres y a fin de que tengas todo lo que necesitas. ¿Por qué? Por el privilegio de oír a Dios. Dios dio una advertencia: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús es un buen pastor, quien tiene una vara para espantar a los lobos, para castigar y juzgar a los lobos que se introducen para engañar a la iglesia. Pero la iglesia tiene que estar alerta, manteniéndose en la cultura de oír, porque Jesús dijo en Juan 10, lo explicó diciendo que la iglesia solo oye al buen pastor. Así que usted tiene que revisar lo que oye, revisar a quien oye, porque tienes que oír con revelación lo que Dios te habla para que sigas a Jesús. Nosotros somos hechos conformes a la imagen de Dios, no a la imagen de más nadie. La imagen de Dios es la imagen de Dios Jesucristo. Somos hechos conforme es Jesucristo. Por eso escuchamos la palabra de Él, para ser como Él. Por lo tanto, Dios quiere que tú, como hijo obediente, oigas, usando el privilegio de oír, a fin de que tengas todas las cosas que Dios te da. Cuando Dios te habla, porque quiere que sepas, para que tengas lo que Él quiere que tengas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta enseñanza. Te pido que ministres a tus hijos con tu palabra, confirmándola, afirmándola,
revelándola más profundo, con más poder. Te pido que derrame tu poder y que hables y actúes conforme a tu palabra, que revelas a cada uno de ellos, a fin de que hagas milagros, sanidades, prodigios, ministración, señales, milagros económicos, que los unjas, que los llenes, que derrames de tu Espíritu Santo, que bautice con Espíritu Santo y fuego, que les hables, que los llene de fuerza, de poder, de fortaleza, de señorío, de dominio. Dale gracia, dale poder, hazle a ser hijos obedientes, para que con obediencia a ti, con autoridad y poder, hagan tu obra con amor, con fe, con gracia, con paz. Guárdalos, protégelos, haz que tu bendición se manifieste constantemente por medio de ellos, y que también se manifieste tu herencia y tu prosperidad por medio de ellos. Hazlos que sean expertos y prestos en el oír, para que sean hijos obedientes, como ejemplo, poderosos en obedecerte, a fin de que hagan tu voluntad, manifestando tu poder, tu gracia, tu amor y tu gloria, con tu presencia, que nos acompaña siempre como el buen pastor que dio su vida por nosotros. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.